este taller que habla sobre la influencia del carácter a causa de los traumas emocionales y la autoimagen de una persona. Mirá qué largo que es el nombre de este taller. Está interesante porque a través de la palabra de Dios podemos reflejarnos y vos como líder quizás podés ver los conflictos que tenés muchas veces en las personas que ministrás en tu célula. Me sentía muy identificada a armar este taller porque podía ver reflejado las situaciones que permanentemente con mi esposo trabajamos en las oficinas, los pastores, a la hora de ministrar. Y quizás vos como persona te podés sentir identificado con muchos de estos temas que estamos compartiendo en esta tarde o hablando, y quizás vos como líder podés capacitarte para ver cómo podés ministrar también estos temas. Porque no es fácil cuando uno habla sobre los conflictos del ser humano, porque somos conflictivos los seres humanos, ¿no? Decir al lado, che, qué conflictivos que somos. No le eché la culpa a tu mujer, no, eso no. Los seres humanos somos muy conflictivos, porque somos seres emocionales. ¿Sabías vos eso? Cuando estamos bien, estamos por la gloria. No nos falte el aleluya. Y cuando estamos por el piso, más vale que no se nos cruce nadie, porque lo vamos a mandar a pasear. Es que el ser humano es un ser conflictivo, ¿sí? Pero déjame decirte que Dios en su amor infinito y en su gracia nos ha creado con tanto amor que Él no mira lo que vos ves de tu vida. Él no mira tu debilidad. Él te dice, fortalecete en tu debilidad, en mí. Él no mira tu carácter. Vos todo el tiempo estás diciéndote, ¿y cuándo voy a cambiar? ¿Y cuándo voy a dejar de ser así? ¿Y cuándo voy a dejar de ser asá? O muchas veces he visto personas que les gustaría ser como otra, en su personalidad. Ay, ¿cómo me gustaría ser como usted, pastora? Mamita, le digo yo. ¿No me conoces? Nos gusta copiarnos de las personalidades de otro y nunca nos aceptamos como somos. Mirá qué conflictivos que somos. Que siempre en nuestra autoestima baja, siempre nos tiramos abajo. No nos miramos como Dios nos ve. Qué interesante esto, porque la palabra de Dios nos imita o nos enseña a que nos veamos como Él nos ve. La pregunta es la siguiente: ¿cómo te ves vos en esta hora? Dice Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si no, no te contratan. Un chiste. Para poner un poco de humor a la tarde. ¿Cómo te ves vos en esta tarde? Porque Dios, déjame decirte, mi amada, mi amado, no te ve como vos te ves. Pero para hablar un poquito del carácter, voy a hablar de los temperamentos. Vamos a diferenciar qué es un temperamento del carácter y de la personalidad. Hay 3 puntos interesantes que vamos a definirlos para que vos por ahí te vas a identificar en esta tarde. El temperamento está vinculado con la manera de ser de la persona. O sea que el temperamento es la manifestación del carácter de una persona. Y hay varios temperamentos, pero yo te voy a decir algunos y por ahí vos te identificás en esto. Está el colérico, como por ahí algunas veces los has escuchado esto. Está el temperamento colérico, es la persona que es hiperactiva, temperamental, es un líder nato. Es una persona que donde va en su temperamento, siendo que nadie le dice líder, él arma
En el trabajo es el que siempre lleva a los compañeros adelante. En la escuela el que siempre es el patotero que lleva a todos. En la iglesia es el que siempre está, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago esto? ¿Qué? Solos. Es el hiperactivo. Ese es el temperamento colérico. Después tenés el sanguíneo, ¿sí? Aquel que es extrovertido, es emocional, el espíritu, todo es espiritual, es muy influenciable, es medio bipolar. La persona que es sanguínea es como que tiene, ¿viste? Una vez te dice una cosa, otra vez te dice otra. ¿Conocés gente así? Bueno, esos tienen un temperamento así, sanguínea. Después tenés el melancólico. Qué conflictivo que es el melancólico. Todo vuela una mosca y es un conflicto. Pasa algo y todo es un conflicto. Sube al colectivo y es un conflicto. Es detallista, objetivo. La persona que es melancólica es muy colgada. Y después tenés el flemático, ¿viste? Es tranquilo, ¿viste? Se cae todo a su alrededor, pero él sigue sentado, ¿viste? Es un temperamento que por más que vos lo quieras, ¿viste? Revolucionar, no arranca. Pero Dios, en su amor eterno, aun cuando nos da la pareja ideal, ¿sabés que siempre pone la persona que pueda emparejar los temperamentos? Esto es un secreto para las parejas. Siempre que Dios va a ir acomodando a las personas en su voluntad, siempre un temperamento va a acoplarse a la otra persona. Mirá qué lindo cuando Dios hace, ¿no?, el yugo igual en su voluntad. Y estas son las características de los temperamentos de una persona. Fíjate vos en cuál te vas a acomodar. ¿Te identificaste en alguno? ¿Te ubicaste en alguno según estas características? Bueno, tenelo ahí porque después vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer un ejercicio espiritual. Vamos a ver qué es el carácter. Ay, cómo luchamos, ¿no?, con el carácter. Es la naturaleza propia de la persona, las cualidades y los rasgos de esa persona. Y está ligado al temperamento. Por eso, el temperamento es la manifestación de la naturaleza propia de la persona. Por eso Pablo en su palabra dice, lo que no quiero, eso hago, ¿sí? La naturaleza que está en el carácter, ¿no? Que uno pelea y lucha con ese carácter. Pero déjame decirte que si vos estás esperando cambiar tu carácter, estás queriendo cambiar tu naturaleza. Pero, ¿sabes que el carácter no se cambia? ¿Sabías que el carácter se encausa, que es muy diferente? Por eso vos no cambiás esa naturaleza, porque vos la tenés que encauzar. No tenés que seguir renegando. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo voy a ser así? ¿Y cuándo voy a ser asá? No, tenés que ir a la presencia de Dios y ese carácter lo tenés que encauzar en la cruz de Cristo y vas a ver una verdadera transformación de Dios en tu vida. Pero ¿qué pasa que no podemos cambiar carácter? Tenés que cambiar tu naturaleza para que Dios pueda transformar tu vida. Luego tenemos la personalidad, que es lo que identifica a una persona, que es un conjunto de características físicas, genéticas, sociales, que reúne el individuo y que hacen diferente y único. Esa personalidad es lo que te hace única como hija de Dios y valiosa. Esa personalidad es lo que te hace único como un varón y un hijo de Dios delante de Él. Tenés un temperamento, tenés un carácter y tenés una personalidad. Y estas tres cosas combinadas, bajo la autoridad y la sujeción de Cristo, imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida. Vamos al libro de Jeremías 18, un texto muy conocido, pero me encanta. Capítulo 1, de versículo del 1 al 6. Dice, la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo,
Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué hermoso este pasaje, que somos como barro en las manos del alfarero. Imagínate esa escena, el alfarero en la rueda allí, haciendo la vasija, cómo se va deshaciendo en sus manos, cómo esos pedazos de más, ¿no?, que se rompe, que tiene que quitar, que tiene que sacar. Así somos en las manos de nuestro Señor. Él es el que va a moldear nuestro temperamento, va a encauzar nuestro carácter, ¿sí? Va a transformar aquellas cosas y esos excesos que en la vida cristiana necesitamos cambiar. Ya no pelees más con tu naturaleza. Es hora que se la entregues a Dios para que Él haga como Él quiera. Amén. Y ¿sabés que hay una palabra clave en todo esto? ¿Sabés cuál es? Dominio propio y toma de decisiones. Decir al de al lado: dominio propio. ¡Ay! Es ahí donde fallamos. Es ahí que cuando tenemos un problema, ¡ay!, se nos va el dominio propio para cualquier lado. Es que le tenés que pedir al Señor que te dé dominio propio. ¿Cómo cuesta eso, no? Pero dijimos que teníamos una naturaleza y tenemos que pelear contra esa naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Vamos al segundo punto. Vamos a hablar en esta hora sobre cuando estamos siendo marcados por las circunstancias en nuestras vidas. A medida que vos tenés dominio propio, vas a tener capacidad en tu vida para definir esa personalidad. Muchas veces las emociones se van para cualquier lado. Y por esas emociones y por no tener dominio propio, terminamos equivocándonos y terminamos fuera de la voluntad de Dios muchas veces. Porque más de una vez nos manejamos por más que por nuestras emociones que por el sentido común. Y terminamos sufriendo. Y le decimos: Señor, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué estoy viviendo esta crisis? Pero si vos sola te la buscaste. Porque somos personas emocionales y porque no actuamos bajo la autoridad de Dios de decir: tengo dominio propio de esta situación. Crees que todo lo podés manejar por tus fuerzas y ahí es donde te equivocás y quedás marcado. ¿Por qué? Por la circunstancia que estás atravesando. Yo pensaba, ¿no?, qué importante esto estamos hablando para los líderes. Cuando un líder no tiene carácter, su célula se va para cualquier lado. Cuando una mujer no tiene carácter, y ojo que no hablo el carácter de decirle todo al marido, hablo del carácter de sujeción a su esposo y de respeto. Que cuando hay un problema, una crisis en el hogar, y viene el esposo nervioso, mal, deber de como esposas ponernos a orar o darles un consejo o bancarlos en ese momento o decirle: fíjate la decisión que vas a tomar, nos ponemos peor. No hay dominio propio. Y ahí esas emociones, esas situaciones llevan a conflictos,
conflictos en el matrimonio. Y muchas veces un conflicto trae otro conflicto, y terminamos con discusiones, agresiones, maltratos y finalmente el divorcio, porque ahora en día es más fácil divorciarse que jugársela y pelearla para salvar el matrimonio. Yo lo veo, no sé, ha cambiado tanto la juventud en estos tiempos, no sé a ustedes si les pasa, pero uno les aconseja tantos a los jóvenes en esta época. Yo me acuerdo que en mi época, cuando nuestro pastor íbamos con una situación, una crisis, para mí la palabra de mi pastor era palabra santa, porque era el hombre de Dios. Y si me daba un consejo, para mí era una palabra que venía directamente del cielo. Hoy en día vemos que ministramos, damos una palabra, tratamos de ayudar y la gente termina muchas veces haciendo lo que quiere. Porque es más fácil hacer lo que uno quiere que hacer la voluntad de Dios. Porque nunca te vamos a dar un consejo fuera de la palabra. Entonces es ahí donde empiezan los conflictos. Y no me gusta lo que me dijo el pastor o la pastora. Y no me gusta. Nunca te va a gustar algo cuando vos tenés que corregir tu vida a la palabra de Dios. Y un siervo de Dios, un líder, nunca te va a dar una palabra fuera de las escrituras de Dios. Por eso uno, como líder, no tiene que opinar frente a una circunstancia. Uno tiene que actuar con carácter en la palabra de Dios. El pecado, mamita, papito, es pecado. No lo quieras disfrazar, no le quieras poner colorcito. ¿Sí? La fornicación, el adulterio, es pecado, papito, yo no le puedo poner florcita. ¿Sí? Entonces no me vengas a querer hacer ver, ¿sí?, que el pecado es parte de la vida cotidiana. Tenés que pelear contra esa debilidad, contra ese conflicto que tenés. El problema que es más fácil, hacer la tuya. Y ahí vienen los conflictos y ahí terminás con el corazón roto. Porque no sos feliz, porque le fallaste a Dios y encima el pecado te trae una serie de consecuencias. Y el final del pecado, ¿qué es? La muerte espiritual de tu vida que te separa de la voluntad de Dios. Mirá qué tremendo lo que estamos hablando, ¿no? Cuando una persona está conflictiva en su crisis, ¿cómo puede llegar a terminar su vida? Hay una historia en la Biblia, recordaba cuando preparaba esto, que el pastor nos compartió la historia de Mefiboset. ¿Cuántos la conocen? Una persona que no es un cantante, no es un músico de Estados Unidos, Mefiboset, ¿eh? No es un cantante romántico, no es nada de eso, no. Un hombre que vivió una historia muy dura, ¿sí? Siendo nieto del rey Saúl, ¿sí?, que fue, ustedes saben quién fue Saúl, el rey de Israel. A causa de su desobediencia, murió y también sus hijos. Y Mefiboset tenía 5 años de edad cuando la criada, al recibir la noticia de esta situación, por correr precipitadamente tropezó y cayó con este niño, quedando desde ese día lisiado de sus pies. La vida de este niño fue muy dura, fue marcada por una circunstancia, por un infortunio. Él sintió el abandono más grande, ¿sí? La muerte de sus padres, una discapacidad. Teniéndolo todo, luego no tuvo nada. ¿Por qué? Porque lo perdió todo. Acostumbrado a vivir en palacios, me imagino, en una economía próspera, este niño estaba en la miseria absoluta. Y creció. Y cuando David ya se había consolidado como rey sobre Israel, quiso hacer misericordia en la casa de Saúl. ¿Sabían ustedes? Al anterior rey, y le hablaron del nieto
de este hombre, de Saúl, llamado Mefiboset, quien además era hijo de Jonatán, que era amigo de David. ¿Se acuerdan la historia de la Biblia? Entonces lo primero que le dijo el rey: no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset, inclinándose, le respondió: ¿quién es tu siervo para que mires a mí como un perro muerto como yo? David en este momento era como el prototipo de la gracia de Dios para la vida ¿de quién? De Mefiboset. Lo había perdido todo y él en su autoimagen, ¿cómo se veía? Como un perro, ¿sí? Qué tremendo esto, ¿no? Cuando las circunstancias te marcan, es cuando más peor te ves. Cuando más fracasado estás, es cuando el diablo te hace ver que no vales nada. Por eso ahí opera el mundo espiritual y actúa muchas veces el espíritu de depresión. Y contra eso viene el espíritu de suicidio. Qué tremendo esto, ¿no? La autoimagen de una persona, como vos te ves, quedás atrampado en medio de tus circunstancias. Pero acá operó la misericordia de David para con este hombre. Y mirá qué hermoso, porque así David es el prototipo de Cristo. Y esta es la misericordia de Dios para nuestras vidas. Que así, viéndome en esta autoimagen fea, gorda, petiza, Dios me mira con otros ojos. ¿Saben que para muchas mujeres el cuerpo es algo? Yo recuerdo, miraba el otro día las fotos de cuando me casé. No me van a conocer a mí y a mi marido. Si yo se las muestro, era así. No sé qué me pasó. La inflación, demasiada, no sé. Peleo con ese placar cada vez que me tengo que ir a poner algo, peleo. Y le digo, Señor, y peleo con la ropa porque no la voy a regalar. Entonces dice mi marido, ¿no es más fácil que peleas tantas veces con las dietas, ir a comprarte un talle más? No, le digo, no. Los jogging no los quiero usar. Las mujeres me entienden de esto. Es que así nos vemos permanentemente. ¿Y sabes qué? Por la gracia y la misericordia de Dios, Él a mí me ve como una reina, con unas coronas preciosas. Porque Él te ve así, como una hija amada, como un hijo amado, porque sos un tesoro para Él. El gran problema es que a causa del pecado te ves opacado, te ves mal, te ves deprimido, tomás malas decisiones permanentemente fuera de la voluntad de Dios, vas y venís. Estás marcado por la circunstancia, pero la misericordia de Dios es tan grande para tu vida que Él en esta tarde te abraza con amor eterno. Y Él no te mira como te ve tu esposo, tu esposa, que se queja todo el tiempo de vos. Él no te mira como te ve tu padre, tu madre, que vive renegando de vos. Él te mira con ojos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El espíritu de inferioridad y el temor hace que vos entres en otra plataforma. Y ¿sabes? Esas circunstancias que te marcan se llama traumas. Traumas, que los traumas tienen que ver con las emociones. Circunstancias fuertes que has vivido en tu vida que te han marcado. ¿Sabías? Mira, te voy a decir algo. Hay etapas en la vida de una persona
donde quedan marcados los traumas de una manera impresionante. Uno de esos es antes de nacer. Cuando la mamá se entera que está embarazada, aún en el vientre, ¿sí?, hay vida. Cuando en el embrión hay vida, ¿sí?, el feto comienza a sentir, vive por su madre y allí empieza a sentir todo. Entonces, desde allí podemos decir, si la mamá rechaza a ese embrión, el embrión siente ese rechazo. Y qué tremendo esto, porque yo he visto estas cuestiones y de allí se originan también. Luego vemos actitudes en el bebé a lo largo de su vida y ese rechazo, ¿sí?, crea algo espiritual en lo que va a ser la personalidad de esa persona. Ahora, ¿qué culpa tuvo la criatura de los errores de su padre para que lo rechace? Si le fue mal, si la pareja lo abandonó, si vino en el peor momento que uno no lo esperó, todas esas cosas se las vas a transmitir a tu hijo. Entonces vos tenés que romper con esas ligaduras, porque allí se va a originar, ¿sí?, el día de mañana, un trauma emocional. Entonces, en el embarazo, en el rechazo, ¿sí?, ahí tenemos algo importante. En la niñez, en los primeros años de vida, también allí pueden surgir los traumas. Y en la adolescencia es la etapa clave. Es donde se define la personalidad aún de la persona. Por eso hoy vemos chicos tan conflictivos. A mí me pasa en la escuela, en el trabajo, que su sexualidad se va para cualquier lado, siempre están confundidos porque no tienen una personalidad definida, porque en el momento de su niñez, en el momento donde tienen que ser acompañados por sus padres o tienen que ser contenidos de una manera especial, van para cualquier lado, buscan prototipos, ¿sí?, de personajes a seguir. Y vemos todo lo que vemos hoy en la adolescencia muchas veces, porque la adolescencia es clave para desarrollar, ¿sí?, la personalidad luego del individuo que va a ocurrir. Entonces, en el embarazo, volvamos, cuando hay rechazo, ahí ya tenemos un trauma emocional. Dice el libro de Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Mirá lo que te dice el Señor en esta tarde. Si vos fuiste rechazada en el vientre de tu madre o fuiste rechazado, si vos te enteraste luego cuando eras grande que tu padre te abandonó, déjame decirte que el Señor te dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dice el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Qué lindo eso, ¿no? Cuando está el rechazo de los padres, el abandono de los padres. ¿Sabes qué? La orfandad también es el abandono. Cuando mueren los padres y las personas se crían solo, hay un vacío en ese individuo, en ese crecimiento. Hay un trastorno emocional que se desarrolla en la personalidad que luego de grande tiene un montón de conflictos. Por eso, cuando a veces ministro en la oficina y veo padres que les cuesta tanto relacionarse con sus hijos, los primeros que le pregunto, le digo, ¿cómo fue tu niñez? Y ahí está la raíz del problema. Padres que no se pueden comunicar con sus hijos porque su niñez fueron rechazados, porque lo único que vivieron, sí, en su niñez fue golpes, fue maltratos, porque antiguamente nuestros padres nos criaban en ese estilo, ¿o no?
te portaba mal, te daba un latigazo, mamita, agarraba el cinto, mi papá me corría con el cinto, nunca me podía alcanzar. Y después se reía el colorado, yo lo hacía enojar, pero nunca me alcanzaba. Y cuando me alcanzaba me abrazaba y me daba un beso, no me podía pegar, pero yo brava cuando era chiquita, ¿eh? Pero qué tremendo esto que les estoy compartiendo, cómo la crianza tiene que ver muchísimo con nuestros hijos. ¿Cómo podés pretender que tus hijos no estén en las drogas si vos no podés tener diálogos con ellos? No podés sentarte a conversar. No le podés poner un límite a la hora que le decís se apaga la computadora y se apaga. El límite no es agarrar una hojota y pegarle, ¿eh? El límite es tener autoridad. Poder dialogar con ellos en el respeto que se merecen, ¿sí? Pero el límite tiene que estar presente. Y los hijos, honrar a nuestros padres, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. Mirá lo que te está diciendo la Biblia. Así que cuando mamá o papá te da un consejo, esta vieja siempre me dice lo mismo, los adolescentes son así, ¿no? Mamá, ya vas a empezar con lo mismo. Mamá, ya sé lo que toca. Mamá, ¿viste? Son así, los chicos son así. Pero siempre vos tenés la autoridad como padre y el respeto sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo cuesta construir las relaciones? No es fácil construir las relaciones. ¿A quién le dijo que el ser humano es fácil? Esto es la vida, mis amores. La vida es esto, pelearla, abatallarla. Las relaciones se construyen. Las relaciones en el matrimonio se construyen. Las relaciones en el noviazgo se construyen. Yo siempre le digo a los chicos, cuando se están por casar, le digo, lo que no pueden resolver en el noviazgo, en el matrimonio se potencia. Hola. Ay, pastora, me quiero casar. Ay, no, a ver, pero yo sé que cuando nos casemos, la cosa va a ser peor, les digo yo. No puedo decir que la cosa va a ser mejor. Si en el noviazgo te vivís peleando, ¿qué pensás cuando te cases? Va a haber el golpe. Si en el noviazgo no está el respeto, ¿qué va a pasar en el matrimonio? ¿Crees que se va a resolver? Alguien te tiene que decir la verdad, mamita, papito. Y acá aparece la pastora y aparecieron los conflictos. Yo te tengo que enseñar a la luz de la palabra. Lo que no resolvés es una bomba que en cualquier momento va a explotar. Lo que omitís en tu vida, lo que guardás bajo la alfombra, es algo que en cualquier momento va a estallar. Lo que no querés enfrentar, lo que no querés confrontar en tu vida, es algo que en algún momento te va a encontrar. Y si no lo trabajaste antes, cuando la bomba explote, eso va a ser peor. Y vos me vas a decir, pastora, qué verdad lo que está diciendo, pero hay que estar en los zapatos de una persona. Hay que estar en los zapatos de una persona que sus padres los abandonó, que no pudo tener comunicación ni con su madre ni con su padre. Hay que estar en los zapatos de una persona que lo perdió todo. Hay que estar en los zapatos de una persona que toda la vida le mintieron y de grande le dijeron que era un hijo adoptado. Hay que estar en los zapatos de una persona que fue abusada por un familiar, por alguien. Hay que estar en los zapatos de una persona que sintió rechazo. Pero ¿sabés qué? Jesús está en tu zapato. Él se pone en tu lugar. Él se puso en tu lugar al momento de ir a la cruz del Calvario. ¿Sabés para qué? Para poder sacarte de esa cárcel, de esa prisión y hacerte libre. Él pagó el precio con esa sangre preciosa por amor a vos, para que vos vivas una vida en libertad y salgas de ese cautiverio.
Porque los traumas emocionales es una prisión, es una cárcel que te aísla de las relaciones, aún de tu propia pareja, aún en la relación con tus hijos. Y es ahí donde el Espíritu de Dios va a obrar si vos se lo entregás en esta tarde al Señor. Porque Dios tiene que hacer algo en tu vida. Y ahora le voy a hablar a los líderes con esta situación. Vos, líder, cuando tenés esta situación en tu célula, ¿cómo te manejás? ¿Te manejás con cautela? ¿Te manejás? ¿Cómo? ¿Sabés que no hay nada más triste y feo que cuando alguien te comparte algo, vos lo desparramás por todos lados? Qué feo eso, ¿no? Si Dios te puso a liderar, tenés que tener un criterio. Tenés que orar por la persona y llevarla a los pies de Cristo para que logre ser libre de esa opresión que está viviendo. Y generalmente trabajamos con sanidad interior. Muchas veces los líderes de la iglesia trabajamos con sanidad interior. Y me encanta ese pasaje para sanidad interior. Búsquelo en el libro de Salmos 147, versículo 3. ¿Cómo me gusta este pasaje? Yo siempre cuando me siento a hablar con las personas, se los leo y le digo, ¿sabes qué? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y con este versículo quiero terminar. No quiero agotarte, ya estuvimos desde temprano, hay mucho para hablar, pero en esta tarde yo quiero decirte que el Señor sana al quebrantado de corazón y vendas sus heridas. Pero es una tarde de autoevaluación. Es una tarde donde vas a mirarte a vos mismo y te vas a evaluar en tus temperamentos, vas a evaluarte en tu carácter, vas a evaluarte en esos traumas, si están tus emociones lastimadas por alguna circunstancia marcada que viviste, si el rechazo, si el temor agolpó tu vida. Esta es una tarde de liberación. Es una tarde donde Dios sana las heridas del alma. Si las circunstancias te golpean y no te dejan avanzar, y vos querés avanzar, pero las circunstancias siempre están latentes, es una tarde para entregársela a Dios y para que Él haga como quiera. ¿Cuántos dicen amén?